Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar hablando de política en nuestro proyecto Con Idea con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues ahora vamos a seguir hablando de política, ya no tanto de política electoral, pero sí de qué está haciendo este gobierno en términos generales, Jorge. Así es, Jorge. Mira, yo creo que es bien importante definir qué es lo que hace el gobierno y cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos sus acciones. Iniciamos esta semana con una frase muy lamentable, Jorge, en videos de periodistas, en este caso de Milenio, donde decía que dadas las circunstancias actuales, y este es el contexto de la opinión de hoy. ¿Qué es lo que hace el gobierno, Jorge? Vamos a analizarlo desde este punto de vista. Es el encargado de establecer y regular lo que llamamos el marco social en lo que nosotros los ciudadanos nos desenvolvemos todos los días. ¿Por qué importa, en este caso, que siempre hablamos de políticas públicas, por qué importa que el gobierno haga políticas públicas? Porque es a través de ellas, Jorge, donde se canaliza la forma de decidir y de ejecutar las acciones del gobierno. Y dichas acciones siempre varían del sistema político, varían de cada país en que se presente, dependiendo de la cultura local, tradiciones, etcétera. Este es el contexto que en teoría tenemos del gobierno, Jorge, pero ¿dónde podremos estar o dónde estaríamos, o más bien, que es lo más grave, dónde estamos si no hacemos precisamente estas políticas públicas, Jorge? Al no tener un tema de políticas públicas, podemos llegar a gobiernos autoritarios. Y permíteme definir para el auditorio por qué estaríamos enfrente, así, aunque la palabra sea ruda, sea fuerte, ante gobiernos autoritarios y cómo se definen. Para comprender esta importancia de políticas públicas y la relación con el sistema democrático que tenemos, hay que entender qué es lo que pasa ante la ausencia de políticas públicas. Surgen regímenes muy específicamente, Jorge, regímenes autoritarios y dictatoriales, donde se caracterizan ¿por qué? Porque un gobierno actúa de manera unilateral, sin consultar nada de alternativas, Jorge, solamente su opinión. Se alejan, que es la particularidad, que aquí ya nos alejamos de todo lo que tratamos de hacer en política pública, se alejan de las necesidades reales e inmediatas de la población. Es decir, ellos dictan qué es lo que la población determina. Vayan analizándolo, qué es el ejercicio de qué es lo que estamos viviendo. Y el tercer punto, Jorge, responden a un conjunto reducido de grupos poderosos. Es decir, hay un gobierno capturado, hay un gobierno unilateral, una persona toma decisiones, ellos dictan cuáles son las necesidades y el gobierno está totalmente capturado y aquí entra siempre el debate que tenemos nosotros de si hay captura o no de instituciones. Esto, Jorge, tiene un alto costo para la sociedad. Es altísimo para la sociedad. ¿Por qué? Porque lo importante, Jorge, en una sociedad es que tengamos nuestra propia libertad política. ¿A qué se refiere una propia libertad política? Que tiene implicaciones de nosotros decidir y tiene implicaciones directas con el desarrollo económico. Como economista, Jorge, hay un postulado del Premio Nobel de Economía Amartya Sen donde define el desarrollo económico. A ver, nosotros analizamos el crecimiento económico con números, sí, está muy bien, lo cual siempre hemos documentado que hay 30 años que no crecemos, pero ¿por qué no analizamos o por qué no llegamos a la parte de desarrollo económico? Bueno, porque tiene que ver, Jorge, específicamente con la propia libertad que tenemos. El economista Amartya Sen lo define como debe ser concebido como un proceso de expansión de libertades reales de que disfrutan los individuos. Y ante la falta de estas libertades, Jorge, debe ser considerado como contrario a un desarrollo individual y colectivo. Por lo tanto, no hay desarrollo económico. Toda esta parte, Jorge, que pareciera teórica, la traigo a colación por las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Que antes me refiero 3 años a la fecha quizá, documentábamos, escribían, publicábamos artículos con respecto a las alertas. Cuidado con los temas democráticos. Estamos llegando quizá con un régimen que se puede convertir autoritario. Jorge, creo que la realidad nos alcanzó. Hay que decirlo tal cual, hay muchas señales ya documentadas de que las circunstancias actuales, tal como lo dijo la periodista de Milenio, ya nos sobrepasaron, Jorge, y no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta. Hay que alzar la voz, hay que decir sí, estamos ante gobiernos unilaterales, estamos ante gobiernos que dictan la parte de qué es lo que nosotros necesitamos para convivir
y que el gobierno esté capturado. Esas tres últimas frases que dije, Jorge, son las definiciones de un gobierno autoritario, de un gobierno unipersonal o de una autocracia, Jorge. Por lo tanto, este es el contexto que tenemos hoy con temas de periodismo. Lo tenemos en temas de instituciones, lo tenemos en temas de la Suprema Corte de Justicia, lo tenemos en los congresos locales, en los congresos federales, en el Senado, en gobiernos, en municipios. Jorge, es lo que estamos viviendo hoy en día. Esta es la parte de lo que tiene que corresponder hacer al gobierno y no lo está haciendo. Y creo que hay que alzar la voz al respecto. Bueno, y los contrapesos, Jorge, y en este sentido, bueno, pues nosotros como sociedad también tal cual debemos y tenemos que seguir siendo un contrapeso, pero las propias instituciones también y en gran medida va a estar en nosotros también a través de nuestro voto poder mantener estos contrapesos e independientemente también los órganos autónomos que mantengan esos propios contrapesos. El día de ayer estuve escuchando la participación de Arturo Saldívar en el programa de Ciro Gómez Leiva y sí me hizo muy interesante cómo él decía que cuatro organismos autónomos sí deben de prevalecer como constitucionalmente autónomos, que son el INEGI, el INE, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los demás pueden no ser constitucionales, pero sí mantenerse como organismos autónomos para que existan esos contrapesos. Es decir, los contrapesos sí son muy importantes. Así es, Jorge. Institucionalmente el contrapeso es lo que hace, lo que hace funcionar a un sistema, en este caso un sistema democrático. Sin los contrapesos, ¿y qué es los contrapesos? Simplemente ser analíticos, ser críticos y en el caso de la parte legislativa, tener el contrapeso para el Ejecutivo, en la parte judicial, tener el contrapeso y la aplicación de justicia, Jorge. Es un check and balance, es un yo checo, yo balanceo, yo hago tú haces, yo superviso. Simplemente es eso, Jorge, que debemos de tenerlo como sociedad. Pues vamos a estarlo analizando posteriormente y lo seguiremos viendo en estos meses previos a la elección. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias a ti, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Ideas, hablando de economía, finanza, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, volvemos.